Me llamo Irene Calvo. Tengo 29 años. Si hubieras hecho algo con tu vida, no tendría que dar explicaciones sobre ti a la gente. Mi madre me dijo eso a la cara durante la cena de Nochebuena, delante de 31 familiares. Llevaba 7 años diciendo versiones de lo mismo. La que dejó la carrera, la vergüenza, la hija por la que no valía la pena brindar. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que la hija a la que había pasado 7 años borrando, había construido algo en el silencio que le regalaron. Y esa noche, la verdad entró en la habitación sin llamar a la puerta. Pero esta historia comienza mucho antes de esa mesa. Empieza con una llamada de teléfono a las 2 de la madrugada y una elección que me costó todo. Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete. Pero solo si esta historia te habla a ti. Ahora, déjame llevarte a marzo de 2017, la noche en que mi vida se partió en dos. Yo cursaba tercero en la Universidad Complutense de Madrid. Ingeniería informática. Media de 8,7. No era la más brillante de mi clase, pero aparecía cada día. Estudiaba hasta que me ardían los ojos. Quería ese título más de lo que la mayoría entendía. Mi móvil sonó a las 2:04 de la madrugada de un martes de marzo. No era mamá, no era papá. Era la señora Carmen, la vecina de al lado de mi abuela en Getafe. Irene, cariño, soy Carmen. Se ha desplomado en la cocina. La ambulancia acaba de irse. Me senté en la cama. Mi compañera de piso se removió. Yo ya me estaba poniendo los zapatos. Llamé a mi madre primero. Sonó 5 veces. ¿Qué pasa, Irene? Son las 2 de la mañana. La abuela ha tenido un ictus. Mamá, está en el hospital Gregorio Marañón. Silencio. Luego un suspiro. No del tipo que viene del miedo, sino del tipo que viene de la inconveniencia. Es vieja, Irene, es lo que pasa. Tengo que preparar un juicio por la mañana. Llama a tu hermana. Colgó. Sin preguntas. Sin un ¿está bien? Solo un clic y se fue. Llamé a Marta. Ella lo cogió más rápido. Irene, no puedo. Tengo las oposiciones. Sabes que mamá se volverá loca si me retraso. Marta, es la abuela. Lo sé, pero ¿qué se supone que voy a hacer desde aquí? Conduje 4 horas en la oscuridad. Sola. Sin café. Sin música. Sin compañía. Solo la autopista y el sonido de mi propia respiración. Cuando llegué al hospital, la abuela Remedios estaba en la UCI, con tubos en los brazos, una mascarilla sobre la cara y el lado izquierdo de su cuerpo inmóvil. La mujer que me enseñó a montar en bicicleta, que me trenzaba el pelo cada domingo desde los 8 a los 14 años mientras mis padres gestionaban su separación, parecía una extraña en esa cama. Abrió los ojos, buscó mi mano y apretó una vez. Dijo algo a través de la mascarilla de oxígeno. Una frase, tranquila, solo para mí. Te diré lo que dijo más tarde. Es importante, pero justo en ese momento, parada en esa habitación fluorescente, entendí algo con perfecta claridad. Nadie más iba a venir. La abuela Remedios necesitaba de 6 a 12 meses de rehabilitación a tiempo completo, fisioterapia 3 veces por semana, alguien que la ayudara a comer, bañarse, moverse de la cama al sillón. La trabajadora social del hospital me dio un folleto de cuidadores a domicilio. Miré las tarifas y casi me río. 35 euros la hora. La pensión de viudedad de Remedios apenas cubría el alquiler y la medicación. Fui a ver a mi tutor académico el lunes siguiente. El profesor Domínguez, un buen hombre, gafas de montura metálica, mancha de café en la manga cada santo día. Pide una baja temporal, dijo. Te lo has ganado. Vuelve cuando puedas. Firmó los papeles. Yo firmé los papeles. Empaqueté mi habitación de residencia universitaria en 4 cajas y conduje de vuelta a Getafe. Entonces llamé a mi madre. Voy a pedir una baja. Necesito estar con la abuela a tiempo completo. La línea se quedó en silencio. No un silencio de shock, un silencio de cálculo. No se lo digas a nadie de la familia, dijo ella. ¿Qué? No quiero que piensen que no podemos manejar nuestros propios problemas. Ya sabes cómo hablan. Pero es la verdad, mamá. Su voz se volvió plana, definitiva. La verdad es que lo estás dejando. Eso es todo lo que necesitan saber. Me quedé en la cocina de la abuela Remedios, con el teléfono pegado a la oreja, mirando a Remedios a través del marco de la puerta. Estaba dormida en la cama articulada que habíamos alquilado para el salón, con su mano izquierda curvada contra la manta como una hoja caída. Quería pelear. Quería decir,
No lo estoy dejando. Estoy eligiendo. Hay una diferencia. Y tú lo sabes. Pero Remedios acababa de llegar a casa. Necesitaba calma. Me necesitaba presente. No al teléfono gritándole a una mujer que ya había decidido cuál sería la historia. Así que no dije nada. Y mi madre empezó a escribir el primer borrador de una mentira que contaría durante los siguientes 7 años. La comida de verano fue en el chalet de la tía Lucía, en la Sierra de Madrid. 20 y tantas personas, chuletones, velas de citronela, niños corriendo bajo los aspersores. Casi no fui, pero la abuela Remedios me pidió que empujara su silla de ruedas hasta el patio, y no podía decirle que no a una mujer que había pasado 3 meses reaprendiendo a sostener un tenedor. Llegamos 40 minutos tarde. Había estado haciendo los estiramientos de la tarde con Remedios, los que el fisioterapeuta me enseñó, los que hacían que Remedios agarrara el reposabrazos y susurrara maldiciones que pensaba que yo no oía. Cuando la empujé por la puerta trasera, lo sentí inmediatamente. El aire cambió. La gente me miró demasiado tiempo, luego apartaron la mirada demasiado rápido. La tía Lucía se acercó primero. Puso su mano en mi brazo. «Cariño, ¿estás bien? Tu madre nos lo ha contado». Miré al otro lado del jardín. Mi madre estaba junto a la mesa de las bebidas, secándose los ojos con una servilleta, rodeada de 3 de mis tías. Levantó la vista, cruzó su mirada con la mía y volvió a mirar su plato. «Eso no es exactamente lo que pasó», dije. La abuela me necesitaba. «Irene, por favor». La voz de mi madre cruzó el patio, suave, temblorosa. «Aquí no, hoy no». Todas las cabezas se giraron, no hacia ella, hacia mí. Como si yo fuera la que estaba montando una escena, como si yo fuera la que hacía llorar a una madre afligida en una barbacoa familiar. Cerré la boca. La abuela Remedios levantó la mano desde su silla de ruedas y me apretó la muñeca. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Pasé el resto de la tarde en un rincón del jardín con un plato de papel que nunca toqué, viendo a mi madre recibir abrazos de gente que pensaba que era valiente. En el viaje de vuelta, mi móvil vibró. Un WhatsApp de Marta. «Mamá está muy disgustada. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo trate sobre ti?» Paré el coche. Lo leí 2 veces. Luego guardé el teléfono en la guantera y conduje a mi abuela a casa en silencio. 6 meses después, Remedios estaba más fuerte, todavía en la silla de ruedas, pero podía pasarse al sofá ella sola, hacerse su propio té, discutir con la televisión. Ella estaba volviendo y yo estaba construyendo algo también. Silenciosamente, a las 2 de la mañana, después de que Remedios se durmiera. Cursos online, Python, JavaScript, arquitectura de datos. No tenía un título, pero tenía tiempo, disciplina y una mesa de cocina que hacía las veces de escritorio. Entonces tuve una oportunidad. Una pequeña empresa de software en Alcobendas, Ridgeline Tech, publicó una oferta de prácticas que no requería licenciatura. Apliqué. Me llamaron. Entrevisté con la jefa de contratación, una mujer llamada Paula, que sonrió y dijo: «Eres exactamente el tipo de persona proactiva que necesitamos». Recibí la carta de oferta un jueves. Empezaba el lunes siguiente, o se suponía que debía hacerlo. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. La voz de Paula era diferente. «Señorita Calvo, lo siento. Hemos recibido una información preocupante. Vamos a tener que retirar la oferta». Mi pecho se quedó frío. ¿Qué información? Un miembro de la familia llamó y expresó preocupaciones sobre su fiabilidad. Yo, lo siento. Es política de empresa. No podemos seguir adelante. Supe antes de que terminara la frase quién había llamado. Conduje hasta la casa de mi madre en Pozuelo esa tarde. Estaba regando las plantas en el porche delantero. ¿Llamaste a mis prácticas? No se inmutó. No sé de qué estás hablando. Alguien de mi familia llamó a Recursos Humanos y les dijo que no era fiable. Dejó la regadera, me miró de la manera en que mirarías a un niño que sigue pidiendo caramelos después de que has dicho que no. Quizás simplemente no te querían. ¿Has pensado en eso? No todo el mundo va a regalarte las cosas, Irene. Entró en la casa. La puerta mosquitera se cerró tras ella. Me quedé en ese porche mucho tiempo. De vuelta en la casa de Remedios esa noche, me senté a la mesa de la cocina y miré a la nada. Remedios entró rodando desde el salón. Me observó un rato, más de lo habitual. Pensé que solo estaba cansada. No lo sabía entonces,
pero alguien en esa casa ya había empezado a recopilar la verdad. Solo que yo no lo descubriría hasta años después. Déjame decirte cómo se ve tocar fondo cuando nadie está mirando. Tenía 24 años. Vivía en un estudio en Getafe, 600 euros al mes. Un radiador que hacía ruido toda la noche. Una ventana que daba a una pared de ladrillo. Hacía trabajos freelance de webs para pequeños negocios. Una panadería en Leganés. Una empresa de jardinería en Alcorcón. Una consulta de dentista que necesitaba un formulario de reservas online. 15 euros la hora. A veces 20 si el cliente no regateaba. La pensión de Remedios cubría su alquiler, pero no toda su medicación ni los cuidados extra. Solo los anticoagulantes y la fisioterapia privada eran 380 euros al mes que la Seguridad Social no cubría por las listas de espera. Yo cubría la diferencia cada mes sin pedírselo a nadie. Sin que nadie me lo preguntara, mi cuenta de ahorros tenía 1.140 euros. Ese número bajaba cada mes, nunca subía. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era la Nochebuena. Cada año iba porque Remedios quería ver a la familia, porque amaba a sus nietas, a las dos, incluso si la habitación solo amaba a una de vuelta. Y cada año mi madre ofrecía la misma actuación. El suspiro triste cuando alguien preguntaba por mí. El brillo de orgullo cuando alguien mencionaba a Marta. La forma en que me palmeaba la mano a través de la mesa y decía: simplemente nos alegramos de que estés aquí, cariño, como si yo fuera un perro de rescate que ella estaba acogiendo por caridad. Y los parientes no eran crueles, simplemente estaban mal informados. Creían la primera historia que escuchaban porque la primera narradora era la que lloraba más fuerte. Si me quedaba en silencio, sabía exactamente lo que pasaría. Me arruinaría en 6 meses. Perdería la capacidad de pagar la medicación de Remedios y pasaría el resto de mi vida como una fábula con moraleja que mi madre contaba en las cenas. La hija que casi fue. Una noche me senté frente a mi portátil. Un proyecto paralelo que había estado construyendo durante meses. Una herramienta de gestión logística para pequeñas empresas de transporte. Lo había estado probando con una empresa de camiones en Valencia. El dueño dijo que le ahorraba 11 horas a la semana. Lo miré de verdad. Era bueno. Era genuina e innegablemente bueno. Y algo en mí cambió. Tomé una decisión en enero de 2019. Sin anuncios, sin manifiestos. Solo una elección hecha en una mesa de cocina a la 1 de la madrugada con el radiador haciendo ruido y una taza de café frío junto a mi portátil. Iba a construir esta cosa de verdad. Presenté los papeles de la sociedad limitada la semana siguiente. Elegí el nombre Sabina Labs. Sabina era el segundo nombre de Remedios. Y me registré bajo Pérez, su apellido de soltera. Irene Pérez, CEO de Sabina Labs. Sobre el papel, ninguna conexión con Irene Calvo, la decepción familiar. No hice esto para esconderme. Lo hice para sobrevivir. La última vez que fui visible, las prácticas, alguien hizo una llamada y me lo quitó. No iba a darle a nadie esa oportunidad de nuevo. Ni a mi madre, ni a nadie. Remedios sabía que era la única. Se lo dije durante el desayuno una mañana. Huevos revueltos, tostadas integrales, su pastilla de la tensión junto al zumo de naranja. Voy a montar una empresa, abuela. Una de verdad. Me miró por encima de sus gafas. Ya era hora. No puedo decírselo a nadie. Ni a mamá, ni a Marta, ni siquiera al tío Roberto. Bien, podría no funcionar. Dejó su tenedor. Y podría funcionar. Así que deja de hablar y vete a construirlo. 2 semanas después, me llamó a su habitación. Me dio un cheque, 3.200 euros. Lo miré fijamente. Abuela, esto es todo lo que tienes ahorrado. Sé lo que es. No puedo aceptar esto. Me tomó la mano. Su agarre era más débil en el lado izquierdo, pero aún era lo suficientemente firme como para hablar en serio. No te crié para ser pequeña, Irene. Coge el dinero. Compra los ordenadores que necesites comprar y no te atrevas a devolvérmelo. Compré un servidor. Construí la primera versión de producción de la plataforma de Sabina en la habitación de invitados de Remedios, sentada en una silla plegable, trabajando 16 horas al día. Nadie aplaudió. Nadie se dio cuenta. Ese era el punto.
Déjame avanzar rápido aquí porque 3 años de construcción parecen mucho menos glamurosos de lo que la gente piensa. Año 1. Tenía 3 clientes, todas pequeñas empresas de transporte en Toledo y el sur de Madrid. Conduje a cada una personalmente. Instalé el software en sus ordenadores de oficina. Formé a sus jefes de tráfico. Ingresos, 48.000 euros. Suficiente para mantener las luces encendidas, las recetas de remedios surtidas y reinvertir cada euro sobrante en la plataforma. Año 2. Se corrió la voz. No a través de marketing, sino a través de camioneros hablando con camioneros en áreas de servicio y muelles de carga. 17 clientes. Contraté a mi primer empleado, un desarrollador llamado Marcos, que trabajaba en remoto desde Sevilla. Ingresos, 310.000 euros. Me mudé del estudio a un piso de una habitación. Remedios consiguió una silla de ruedas nueva, una con buena amortiguación. Año 3. 82 clientes en 14 provincias, 6 empleados, todos en remoto. Ingresos, 1 millones de euros. Un fondo de capital riesgo en Londres llamó y preguntó si estaba levantando una ronda. Dije que todavía no. Dijeron que esperarían. Y a través de todos esos 3 años seguí yendo a Nochebuena porque Remedios me lo pedía, porque ella amaba esas reuniones incluso cuando ellos no me amaban a mí. Y cada vez el ritual se desarrollaba de la misma manera. ¿Todavía sin título?, decía mi madre a quien quiera que estuviera escuchando. Marta acaba de hacerse socia junior en el bufete. Estamos tan orgullosos. En la Nochebuena del año 3, la nuera de la tía Lucía me preguntó directamente: entonces, ¿a qué te dedicas exactamente, Irene? Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre respondió por mí. Hace alguna cosa de ordenadores. Chapuzas, creo. No me miró cuando lo dijo. Nunca lo hacía. Remedios captó mi mirada desde el otro lado de la mesa y me dio el asentimiento más pequeño, el tipo que solo yo podía leer. Todavía no. Entonces sucedió el año 4 y todo se aceleró. Una llamada desde San Francisco. Un número que me hizo sentarme en el suelo de mi apartamento. Pero a eso llegaré en un momento. Vale, déjame pausar aquí un momento. Irene acaba de recibir una llamada que podría cambiarlo todo. Pero antes de continuar, tengo que preguntarte algo. Si fueras Irene y te hubieran silenciado durante años, ¿le dirías a tu familia la verdad ahora o seguirías construyendo en silencio? Deja tu respuesta en los comentarios. A para contar, B para permanecer en silencio. Ahora sigamos. Nochebuena, año 5, el año en que Marta trajo a Carlos a casa. Carlos Velasco, alto, educado, apretón de manos firme. Su familia poseía una empresa inmobiliaria en el barrio de Salamanca. Su abuela, doña Margarita, vino también. Pelo plateado, pendientes de perlas, el tipo de postura que decía que nunca se había encorvado un día en su vida. 30 personas en la mesa. Diana se había superado a sí misma. Mantel nuevo, servilletas de tela real, un centro de mesa que probablemente había guardado en Pinterest con 3 meses de antelación. Carlos se sentó junto a Marta. Yo me senté frente a ellos, al lado de Remedios. Sucedió durante los entremeses. Entonces, Irene, dijo Carlos, sonriendo, ¿dónde estudiaste? Una pregunta simple, educada, el tipo de pregunta que la gente hace cuando intenta incluirte. Abrí la boca. Mi madre fue más rápida. Irene no terminó la universidad, Carlos. La mesa cambió. Los tenedores se detuvieron. Carlos parpadeó. Oh, está bien. Mucha gente. Tenía potencial. Mi madre ladeó la cabeza. La imagen del dolor maternal. Pero algunas personas simplemente no están hechas para ello. Sentí 30 pares de ojos rozar mi piel. Me fui por una razón, mamá. Cariño, ya hemos hablado de esto. Marta apretó los labios. ¿Podemos no hacer esto en la cena? Mi madre se giró hacia Carlos, con la voz lo suficientemente baja para parecer íntima, lo suficientemente alta para que todo el extremo de la mesa la oyera. Solo me preocupo por ella, ya sabes. Una madre nunca deja de preocuparse. Mi padre cogió su copa de vino, bebió, la dejó, no dijo nada. Remedios me miró desde el otro extremo de la mesa. Sus ojos decían 2 palabras. Todavía no. Después de la cena, yo estaba en el porche trasero cuando se abrió la puerta corredera. Carlos. Se apoyó contra la barandilla, manos en los bolsillos. Por si sirve de algo, dijo. Tu madre parece complicada. Lo miré. ¿Estás bien?, preguntó.
Era la primera vez que alguien en la órbita de Marta me preguntaba eso. La primera vez que alguien nuevo no había aceptado simplemente la versión de mi madre como el Evangelio. Lo estaría. Asintió y volvió a entrar. Me quedé en el frío otros 10 minutos, viendo mi aliento desaparecer en la oscuridad. Enero, un martes. Estaba comprando lavavajillas en el Mercadona cuando oí mi nombre. Irene. Irene Calvo. Me giré. El tío Roberto estaba al final del pasillo, con una cesta de la compra en una mano, una mirada en su cara como si acabara de ver a alguien volver de entre los muertos. Dejó la cesta y me abrazó fuerte. El tipo de abrazo que dura 3 segundos de más porque la persona lo siente de verdad. Niña, te he echado de menos. Se apartó, ambas manos en mis hombros. Tu madre dijo que no querías saber nada de nosotros. Sentí el suelo inclinarse. ¿Dijo qué? Dijo que estabas pasando por algo, que necesitabas espacio. Buscó en mi cara. Dijo que lo empeoraría si contactaba contigo. Lo miré fijamente. 4 años. 4 años de silencio entre nosotros. Y yo había asumido que simplemente no le importaba lo suficiente, que había escuchado la versión de mi madre y me había dado por perdida como todos los demás. Tío Roberto, nunca dije eso. Ni una sola vez. Su mandíbula se tensó. Algo cambió detrás de sus ojos. No sorpresa exactamente, sino confirmación. Como una sospecha que había llevado durante años y acababa de ser probada. Cuéntamelo, dijo. Todo. Nos sentamos en su coche en el parking durante 40 minutos. Le conté sobre el ictus, sobre dejar la facultad, sobre mamá prohibiéndome explicarlo, sobre la comida de verano, sobre la forma en que ella lloraba a la orden y la forma en que la sala siempre la creía. No interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, exhaló por la nariz y dijo una frase. Ella controló la historia. Asentí. Se quedó callado un momento. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora por trabajo? Dudé, miré mis manos. Estoy construyendo algo. No puedo decir más todavía. No presionó. Metió la mano en su chaqueta y me dio una tarjeta de visita. Roberto Ruiz, su boletín de noticias, análisis financiero para el sector fintech. Todavía sigo el mundo tecnológico, dijo. Vieja costumbre. Cuando estés lista, añadía, estoy aquí. Guardé la tarjeta en mi cartera. Un pensamiento parpadeó en mi mente. Breve, eléctrico, pero no lo dije en voz alta. Simplemente conduje a casa. 2 meses después, mi teléfono sonó un domingo por la mañana. El nombre de mi madre en la pantalla, raro. Casi nunca me llamaba directamente. Yo era alguien de quien hablaba, no alguien con quien hablaba. Cariño. He estado pensando. La palabra cariño aterrizó como un billete falso. Demasiado suave, demasiado deliberada. ¿Y si volvieras a estudiar? Podría ayudar con la matrícula. Ahí estaba, la trampa, perfectamente colocada, envuelta con pulcritud. Si volvía, ella conseguiría una nueva narrativa. La madre abnegada que salvó a su hija descarriada. Si me negaba, conseguiría una diferente. La hija desagradecida que rechazó ayuda. De cualquier manera, ella ganaba. Aprecio la oferta, mamá, pero estoy bien donde estoy. ¿Dónde estás, Irene? ¿Haciendo qué? No puedes seguir escondiéndote. No me estoy escondiendo. Una pausa. Cuando habló de nuevo, la dulzura se había ido. Sabes lo que la gente dice de ti, ¿verdad? En cada reunión te tienen lástima, Irene. ¿Es eso lo que quieres? Mi mano se tensó en el teléfono. Lo que quiero es que dejes de hablar por mí. Hablo por ti, porque no tienes nada que decir. Clic. Me senté en mi coche fuera del piso de Remedios. Mis manos temblaban, no de tristeza. Había quemado la tristeza hace años. Esto era algo diferente, más afilado, más limpio. Entonces mi móvil vibró. Una notificación de correo electrónico de Linen Equity Partners San Francisco. Asunto, Sabina Labs. Oferta formal Serie A. Lo abrí. Lo leí una vez. Lo leí otra vez. Estimada Certa Pérez, nos complace extender una hoja de términos formal para una inversión de Serie A en Sabina Labs con una valoración pre-money de 12 millones de euros. 12 millones. Miré el número, luego miré por el espejo retrovisor. Mis ojos estaban secos, completamente secos. No me quedaban lágrimas para esa mujer. Puse el coche en marcha y fui a casa a construir. Volé a San Francisco un miércoles de abril.
Un vuelo con escala, asiento en turista. Llevaba la misma americana negra que había comprado en una tienda de segunda mano en Vallecas 4 años antes. Las oficinas de Linen Equity estaban en el piso 32 de una torre de cristal. La sala de conferencias tenía vistas al puente. Firmé la hoja de términos frente a 3 socios que valían más que cada casa en la calle de mi madre combinada. Serie A, valoración de 12 millones. Conservé el 62% de la propiedad, Sabina Labs, la empresa que había empezado con los 3. 200 euros de mi abuela en una habitación de invitados que olía a lavanda y Reflex. Ahora estaba valorada en 12 millones. Mantuve el nombre Irene Pérez. Cada nota de prensa, cada documento legal, cada firma, Pérez. El nombre de Remedios. El nombre de la mujer que creyó en mí cuando la gente que se suponía que debía hacerlo no lo hizo. Nadie en la familia Calvo conectaría jamás a Irene Pérez, CEO de una empresa de software logístico, con Irene Calvo, la fracasada que hace cosas de ordenadores. Unas semanas después del cierre, TechCrunch publicó un pequeño reportaje. Sabina Labs, la startup logística sigilosa que se está comiendo el mercado. El reportero pidió una foto. Me negué. El artículo salió con una imagen de stock de un contenedor de envío y una cita destacada sobre eficiencia operativa. El boletín del tío Roberto cubría el sector de tecnología logística. Marcó la pieza de TechCrunch esa semana. Incluso la mencionó en su resumen del viernes. Ojo con Sabina Labs. La fundadora Irene Pérez está haciendo algo interesante en optimización de última milla. Escribió mi nombre. No lo reconoció. Leí su boletín desde mi apartamento en Getafe y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No victoria, no reivindicación, solo la satisfacción tranquila y obstinada de una cosa bien hecha. No me escondí porque estuviera avergonzada. Me escondí porque la visibilidad ya me había costado una vez y no iba a dejar que nadie me quitara esto. Remedios me llamó un sábado por la tarde de octubre, 2 años antes de la Nochebuena que lo cambió todo. Tenía 79 años para entonces. El ictus la había envejecido, pero su mente era una trampa de acero. Todavía leía el periódico de principio a fin cada mañana. Todavía me ganaba al Scrabble cada semana. Siéntate, dijo cuando entré. Estaba en su silla de ruedas junto al armario del dormitorio. Una caja de zapatos descansaba en su regazo, de las antiguas de Galerías Preciados. Me la dio. Ábrela. Dentro, debajo de unas cuantas fotografías y una pila de tarjetas de cumpleaños con goma elástica, había un solo correo electrónico impreso. Lo desdoble. Fecha 14 de marzo de 2018. Asunto, con respecto a Irene Calvo, confidencial. Escribo por preocupación por mi hija Irene Calvo. Tiene un historial de falta de fiabilidad y odiaría que su empresa se viera puesta en una posición difícil. Amo a mi hija, pero creo en la honestidad y siento que es justo advertirles. Las palabras se desenfocaron. Mis manos temblaban. Abuela, ¿cuánto tiempo has tenido esto? Desde la semana en que pasó. Usó mi ordenador y olvidó cerrar sesión. Lo imprimí antes de que pudiera borrarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se estiró y puso su mano sobre la mía, firme. Porque no estabas lista. La habrías confrontado y ella te habría destruido. Necesitabas estar de pie sobre tu propio terreno primero. Me miró de verdad, de la forma en que lo hacía cuando quería que escuchara algo con más que mis oídos. ¿Estás de pie ahora? Pensé en la Serie A, los 22 empleados, la plataforma que dirigía cadenas de suministro para 200 empresas en 18 provincias. Estoy de pie. Entonces aférrate a eso y espera el momento adecuado. Apretó mi mano. Si alguna vez intenta reescribir la historia frente a la gente que importa, enséñales la tinta. Me llevé el correo a casa. Lo puse en mi caja fuerte. Me dije a mí misma que nunca lo necesitaría. Estaba equivocada. 3 semanas antes de la Nochebuena de este año, estaba en el apartamento de Marta recogiendo un abrigo que le había prestado el invierno anterior. Ella estaba al teléfono cuando entré. Altavoz puesto. No me oyó entrar por la puerta principal. La voz de mi madre llenaba la habitación. He invitado a los Velasco y a la familia del tío Paco este año. 30 personas. Quiero que este sea el año en que Marta anuncie su compromiso con Carlos. Tiene que ser perfecto. Me detuve en el pasillo, mi mano en el marco de la puerta. Y si Irene empieza algo, continuó mi madre, necesito que lo manejes.
Ya sabes cómo se pone. Marta suspiró. Ella no se pone de ninguna manera, mamá. Solo se sienta ahí. Exacto. La voz de mi madre se afiló y me hace quedar mal, como si hubiera criado a un zombi. Marta no respondió a eso. El silencio fue su propio tipo de acuerdo. Caminé hacia atrás, en silencio. Salí por la puerta principal. No cogí el abrigo. En el coche, me senté con el motor apagado. Podía oír mi propio pulso. No acelerado, constante, resignado. Entonces mi móvil vibró. Un correo electrónico de un nombre que no reconocí al principio. Un editor de Forbes España. Estimada señorita Pérez, nos gustaría presentar a Sabina Labs en nuestra lista 30 Under 30 de tecnología logística. El artículo se publicará el 24 de diciembre. Necesitaremos una foto profesional y una breve entrevista a su mayor conveniencia. 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Lo leí 3 veces. No planeé esto. No había susurrado al universo ni hecho algún arreglo secreto. Forbes tenía su calendario. Yo tenía el mío. Y los dos acababan de colisionar en el único día del año que mi madre reservaba para recordar a 30 personas que yo no era nadie. Miré por el parabrisas a los árboles desnudos de noviembre. No sonreí, no lloré. Respondí al correo. Estaré encantada de participar. 24 de diciembre. La misma mesa, la misma gente, la misma madre, con la misma historia. Pero esta vez, la historia tenía un final diferente, y ella no lo escribió. Mañana de Nochebuena. Me paré frente al espejo de mi baño a las 7:15. Jersey gris, vaqueros, botas, sin joyas excepto los pequeños pendientes de perlas que Remedios me dio por mi 21 cumpleaños. Me veía exactamente como me había visto en cada reunión familiar durante 7 años. Poco destacable. A propósito, recogí a Remedios a las 8. Ya estaba vestida y esperando en su silla de ruedas junto a la puerta principal, una lata de mantecados caseros en su regazo. «Estás guapa», dijo. «Me veo igual que siempre». «Exacto». Condujimos 1 hora hasta la casa de mis padres en Pozuelo. Un chalet en una urbanización privada. Fachada blanca, jardín impecable, un porche que mi padre pintaba cada 2 primaveras. Los coches ya llenaban la calle, al menos una docena. Ayudé a Remedios a salir del coche. Desplegué su silla de ruedas y la empujé por la entrada. La puerta principal estaba abierta. Aire cálido y olor a cordero asado salían. Dentro, la casa zumbaba. Voces, risas, una lista de reproducción de villancicos clásicos que mi madre ponía cada año. Rodé a Remedios a través del umbral. El salón estaba lleno. La tía Lucía junto a la chimenea con su marido Tomás. El tío Paco y su mujer cerca del ventanal. Tomasín, mi primo, ayudando a su hija pequeña a quitarse el abrigo. Doña Margarita, la abuela de Carlos, encaramada en el sofá con una postura perfecta, sosteniendo una copa de cava. Y en el centro de todo, mi madre. Vestido burdeos, perlas, pelo recién hecho, presidiendo cerca del arco de la cocina como si estuviera presentando las campanadas. Me vio, sonrió, no llegó a sus ojos. Nunca lo hacía. «Oh, Irene, has traído a la abuela, qué bien». Se giró hacia la tía Lucía, sin perder el ritmo. Irene todavía vive cerca de la abuela. Le da algo que hacer. Mi padre apareció desde la cocina, copa de vino en mano. Me apretó el hombro. «Hola, Gia». Luego se fue, de vuelta a donde fuera que iba para evitar todo. El tío Roberto estaba en la esquina lejana hablando con Paco. Levantó la vista y captó mi mirada. Un pequeño asentimiento, cálido. Empujé a Remedios a su sitio en la mesa. Ella levantó la mano y sostuvo la mía. «¿Estás bien, nena?» «Estoy bien, abuela». No lo sabía aún, pero en menos de 2 horas, esa habitación me miraría de manera diferente. Todos ellos, al mismo tiempo. La cena se sirvió a las 9 en punto. 31 personas se acomodaron en sillas alrededor de una mesa larga, ensamblada de 3 más pequeñas, las uniones ocultas bajo un mantel de lino crema que mi madre planchó esa mañana. Lo sé porque se lo dijo a 4 personas. Mi madre se levantó. Levantó su copa. La habitación se cayó. «Quiero agradecer a todos por estar aquí. Este año es especial». Sonrió radiante a Marta. «Marta y Carlos están comprometidos». Aplausos. Carlos sonrió modestamente. Marta levantó su mano izquierda. Un diamante corte princesa que atrapó la luz de la lámpara de araña. «Marta, nos has hecho sentir tan orgullosos,
continuó mi madre. Socia junior a los 31, y ahora un hermoso compromiso. Todo lo que una madre sueña. Hizo una pausa. Dejó que aterrizara. Luego su mirada derivó mesa abajo lentamente, deliberadamente, hasta que me encontró. Irene. Ladeó la cabeza, esa mirada, lástima esculpida a la perfección. Simplemente estamos agradecidos de que estés aquí. Seguimos esperando que el próximo año sea tu año. Unas cuantas sonrisas compasivas. El tío Paco miró su plato. La mujer de Tomasín me miró, luego apartó la vista. Doña Margarita, la abuela de Carlos, se inclinó hacia mí desde 2 asientos más allá. ¿A qué te dedicas, Irene? Antes de que pudiera tomar aliento, mi madre respondió. Irene se está buscando a sí misma. Dejó la universidad hace unos años. Bajó la voz lo suficiente para parecer discreta, lo suficientemente fuerte para que media mesa la oyera. Ha sido un viaje difícil, presionó en viaje como si fuera una herida que estaba curando en público. Marta añadió, sin levantar la vista de su plato. Pero se le dan muy bien los ordenadores. Me arregló la impresora una vez. Risa, no cruel, educada, refleja. El tipo de risa que sale cuando la gente no sabe qué más hacer. Dejé mi tenedor. No hablé. Desde el extremo lejano de la mesa, la voz de Remedios cortó limpia y firme. Irene es más de lo que os han contado. La risa se detuvo. La sonrisa de mi madre se tensó. Mamá, por favor, disfrutemos de la cena. Remedios miró a mi madre. No dijo nada más, pero sus ojos contenían algo. Un reloj contando hacia atrás. Una advertencia que nadie en esa habitación entendía excepto yo. Bajo la mesa, sentí mi móvil vibrar en mi bolsillo. No lo cogí, pero en algún lugar de esa habitación, al menos otros 3 móviles acababan de vibrar también. Después de la cena, la mesa se dispersó hacia el salón. Café, turrones, el ruido fácil de la gente acomodándose en el segundo acto de una larga noche. Yo estaba parada cerca de la estantería, sosteniendo una taza de infusión que no había probado, cuando oí la voz de mi madre. Estaba en el sofá. Doña Margarita estaba sentada a su lado. Mi madre se inclinó lo suficientemente cerca para parecer confidencial, lo suficientemente lejos para que su voz llegara a cualquiera en un radio de 3 metros. Entre tú y yo, Margarita, a veces me pregunto si Irene lo dejó por problemas de salud mental. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. Hemos intentado ayudar. Ella se niega. Mi madre se llevó una mano al pecho. No digo esto para ser cruel. Lo digo porque una madre lleva ese peso sola. La expresión de doña Margarita era ilegible. La tía Lucía, de pie detrás del sofá, oyó cada palabra. También Tomasín. También Carlos, que estaba rellenando su café en el aparador a 3 pasos de distancia. Dejé la infusión en la estantería. Caminé hacia allí. Mis zapatos eran silenciosos en la alfombra, pero cada persona cerca de ese sofá siguió mi movimiento. Mamá, necesito que pares. Ella levantó la vista, sobresaltada o actuando sobresaltada. Irene, solo estaba. Le estabas diciendo a una extraña que tengo problemas de salud mental delante de nuestra familia. Mantuve mi voz uniforme, nivelada. Eso no es preocupación. Eso es crueldad. Sus ojos brillaron a la orden. Solo me preocupo por ti. La voz de mi padre vino desde la esquina. Media pregunta. Diana tal vez, Kevin no. Ni siquiera se giró. Luego me miró de nuevo y la máscara resbaló. Solo una grieta. Solo por un segundo. Debajo había algo frío y seguro. Si hubieras hecho algo con tu vida, no tendría que dar explicaciones sobre ti a la gente. 30 personas. Esa frase aterrizó sobre todos ellos. Tomasín miró a su mujer. La tía Lucía se cubrió la boca. Carlos dejó la cafetera y miró al suelo. Desde el final de la habitación, en su silla de ruedas, Remedios habló. 2 palabras, claras como una campana. Ya basta. Y entonces el móvil del tío Roberto vibró y todo cambió. Roberto sacó el teléfono del bolsillo de su camisa. Reflejo. La forma en que revisas una notificación sin pensar. Miró la pantalla. Entonces se detuvo. Su pulgar se quedó suspendido. Su boca se abrió ligeramente. Lo leyó de nuevo. Yo observaba desde el otro lado de la sala. No sabía qué decía la alerta, pero sabía por la forma en que su cara cambió, la forma en que el color se drenó de sus mejillas y luego volvió inundándolo todo, que estaba pasando. Irene. Su voz era tranquila, casi un susurro.
pero la habitación ya estaba en silencio por la última frase de mi madre. Y en ese silencio, su única palabra viajó como un disparo. Lo miré, él me miró, luego miró a Remedios, luego de vuelta a su teléfono. ¿Eres tú? El tío Paco fue el primero en moverse. ¿Qué pasa, Robert? Roberto giró el teléfono. Paco lo cogió, leyó, sus cejas treparon por su frente. Dios santo, dijo Paco. La tía Lucía ya estaba sacando su propio móvil. Sus pulgares se movían rápido. Podía ver el brillo de un buscador reflejándose en sus gafas. 3 segundos. 5. ¡Oh, Dios mío! Giró su pantalla hacia la mesa. Una foto, la que me habían hecho hace 2 semanas en un estudio en Alcobendas. El único retrato profesional para el que había posado porque Forbes lo había requerido. Mi cara, mi nombre. Un titular sobre una adquisición por valor de 45 millones de euros. Una por una, las cabezas se giraron. Tomasín, su mujer, la hija del tío Paco, Carlos, doña Margarita, miraron los teléfonos. Luego me miraron a mí. Mi madre estaba parada en el centro de la habitación. No se había movido. Miraba de cara a cara, intentando leer la sala como siempre hacía. Intentando encontrar la corriente para poder dirigirla. ¿Qué? Dijo. ¿Qué está mirando todo el mundo? Nadie le contestó. Marta alcanzó el teléfono de Carlos. Él se lo entregó sin una palabra. Ella leyó. Su mano cayó a su regazo. Dejó el teléfono boca abajo en el cojín a su lado y miró la alfombra. Mi madre fue la última persona en la habitación en enterarse, y por primera vez en 7 años no tenía nada que decir. Tengo que parar aquí solo un segundo. La habitación está en silencio. 30 personas están mirando fijamente a Irene. Diana todavía no sabe qué está pasando. ¿Qué crees que pasa después? ¿Irene mantiene la calma o finalmente lo suelta todo? Escribe C para calma, E para erupción. Y si esta historia te tiene al borde del asiento, suscríbete ahora. Sigamos. Mi padre caminó hacia mi madre. Le tendió su teléfono, pantalla hacia arriba. Ella lo cogió, leyó. Vi su cara pasar por 3 etapas. Confusión. Su ceño se frunció. Sus labios se separaron. Shock. Su barbilla retrocedió. Su agarre en el teléfono se tensó. Y luego algo que nunca había visto en la cara de mi madre en 29 años de ser su hija. Miedo. Esto no es real, dijo. El tío Roberto se levantó de su silla. Está en Forbes, Diana, y en TechCrunch y en El Confidencial. Es muy real. Mi madre me miró. Su boca se abrió y se cerró una vez antes de que saliera sonido. ¿Tú construiste una empresa que vale 45 millones? Sí. ¿Y no nos lo dijiste? La pregunta aterrizó en la habitación como si hubiera lanzado un vaso contra la pared. Porque incluso ahora, incluso parada en los escombros de su propia narrativa, lo hizo sobre ella, sobre lo que no le habían contado, sobre lo que se le había negado. Mantuve mi voz firme. Nunca preguntaste qué estaba construyendo, solo le dijiste a la gente lo que yo no era. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el hielo moviéndose en la copa de alguien en el extremo lejano de la mesa. La tía Lucía se llevó la mano al pecho. El tío Paco miró a mi madre, luego a mí, luego abajo a sus zapatos. Doña Margarita se giró hacia mi madre. No levantó la voz. No lo necesitaba. Me dijiste que tenía problemas de salud mental hace 10 minutos. La cara de mi madre se puso blanca. Yo no quería decir. Creo que querías decir exactamente eso. Carlos estaba parado cerca de la repisa. Miró a Marta. Marta no le devolvió la mirada. El primo Tomasín se inclinó hacia adelante en su silla, codos en las rodillas, mirando al suelo. Su mujer tenía la mano sobre la boca. La realización se estaba extendiendo por la habitación como una ola lenta. No solo que yo había tenido éxito, sino que mi madre había mentido sistemáticamente durante 7 años a cada persona en esta casa. Y todos la habían creído. Mi madre intentó recuperarse. Enderezó los hombros, levantó la barbilla, la postura que siempre usaba cuando la narrativa necesitaba corrección. Podría habérnoslo dicho. Ella eligió excluirnos. No, Diana. La voz de Remedios vino desde la silla de ruedas al final de la habitación. No alta, no enfadada, simplemente absoluta. Tú la excluiste a ella. La habitación se giró, cada cara como una brújula encontrando el norte. Remedios estaba perfectamente quieta. Su mano izquierda descansaba en el brazo de la silla de ruedas.
la mano que no había funcionado bien en 7 años desde el ictus que empezó todo esto. Irene dejó la facultad para cuidarme a mí. Tuve un ictus, lo sabes. Miró a Diana con ojos que habían estado esperando mucho tiempo para este momento. Todos en esta habitación deberían haber sabido eso hace 7 años. Pero les dijiste que lo dejó porque era vaga. Les dijiste que era una desgracia. Madre, porque estabas avergonzada, no de ella. La voz de Remedios no vaciló. De ti misma. Te negaste a ayudarme, a tu propia madre. Irene tenía 22 años. Condujo 4 horas en mitad de la noche sola, y cuando intentó decirle a la gente la verdad, lloraste delante de ellos y la convertiste en la villana. Nadie respiraba. La tía Lucía miró a mi madre. «Diana, ¿es eso cierto?» Diana no respondió. Sus labios se movieron, pero no salió nada. Y entonces, desde la esquina de la habitación, desde el hombre que había pasado 7 años siendo un mueble, mi padre habló. «Es cierto». Me giré. Estaba parado junto a la ventana, la copa de vino desaparecida, manos a los lados. Parecía más viejo de lo que le había visto nunca. Todo dijo. Eso fue todo. 2 frases. Pero de un hombre que no me había defendido en 7 años, golpearon la habitación como una detonación. Miré a mi padre. Mis ojos ardían. Pero no lloré. Había pasado demasiados años aprendiendo a no hacerlo. Él me devolvió la mirada, y por primera vez no miró hacia otro lado. Las manos de mi madre temblaban, pero seguía de pie, seguía intentándolo. Vale, bien. Apretó las palmas juntas como si se estuviera centrando. La actuación de una mujer siendo razonable. Debería haber sido más comprensiva, pero nunca la herí. Nunca hice nada para detenerla. Llamaste a mis prácticas. 4 palabras. La habitación se quedó quieta de nuevo. Mi madre se congeló. No dramática. Clínica. De la forma en que una persona se congela cuando oye un sonido en la casa a las 3 de la mañana. En 2018 dije, una empresa de software en Alcobendas, Ridgeline Tech, me ofrecieron un puesto. Una semana antes de empezar, llamaste a recursos humanos y les dijiste que no era fiable. Eso es ridículo. Su voz subió media octava. Yo nunca. Abrí mi móvil. La foto que había tomado del correo electrónico impreso. El que Remedios había sacado de una caja de zapatos hace 2 años. Lo había guardado en mi caja fuerte. Había guardado una copia en mi móvil. Nunca quise usarlo. Se lo pasé a Roberto. Se ajustó las gafas. Lo leyó en voz alta. Escribo por preocupación por mi hija, Irene Calvo. Tiene un historial de falta de fiabilidad y odiaría que su empresa se viera puesta en una posición difícil. Amo a mi hija, pero creo en la honestidad. Se apagó. No necesitaba terminar. La habitación ya había oído suficiente. Dejó el teléfono en la mesa de centro, miró a mi madre. Saboteaste a tu propia hija. Estaba intentando protegerla. ¿De qué? Su voz era tranquila, devastadoramente tranquila. ¿De tener éxito? El tío Paco se reclinó en su silla. Joder, Diana. Marta todavía estaba en el sofá. Su cara estaba pálida. Mamá, ¿realmente hiciste eso? Mi madre no respondió. Miró alrededor de la habitación. La mirada lenta y buscadora de una persona que siempre ha sido capaz de encontrar al menos un aliado y está descubriendo por primera vez que no hay ninguno. 30 caras. Ni una devolvió la mirada con simpatía. Carlos estaba parado un paso detrás de Marta. Noté algo pequeño. Su mano, que había estado descansando en su hombro, había desaparecido. La había movido a su lado, un gesto minúsculo. Pero en esa habitación, en ese momento, lo decía todo. Mi madre se sentó, no con gracia, no de la forma en que normalmente se bajaba a una silla, alisándose el vestido, cruzando los tobillos. Simplemente cayó. El cojín se hundió bajo su peso y lloró, lágrimas reales esta vez. Podía notar la diferencia. Había estado observando su dolor manufacturado durante 7 años. Y esto no era eso. Esto era feo, sin ensayar. El sonido de alguien cuyo escenario se había derrumbado bajo sus pies. Todo lo que hice fue por esta familia, dijo, para que la gente no nos mirara por encima del hombro. La voz de Remedios vino desde el otro lado de la habitación, firme como un himno. La gente no nos está mirando por encima del hombro por culpa de Irene, Diana. Nos están mirando por encima del hombro por tu culpa, ahora mismo, en esta habitación. Mi madre miró a mi padre. Él estaba mirando al suelo. No se movió.
Miró a Marta. Marta estaba mirando sus propias manos en su regazo. Luego me miró a mí. Le devolví la mirada. Había imaginado este momento antes, en la oscuridad de mi estudio, en las peores noches. Había imaginado su cara cuando se enterara. Pensé que me sentiría triunfante o reivindicada, o al menos aliviada. No sentí ninguna de esas cosas. Me sentí cansada. No planeé esto, mamá. Mi voz era calmada, no fría, simplemente terminada. No vine aquí para humillarte. El artículo se publicó hoy porque ahí es cuando Forbes lo programó. No puedo controlar los tiempos. Hice una pausa. Pero tampoco voy a controlar la verdad nunca más. No por ti. Ella no respondió. Solo se sentó allí, pequeña de una manera que nunca la había visto ser. La mujer que había llenado cada habitación en la que había entrado, que había gestionado cada conversación, dirigido cada narrativa, decidido quién era el héroe y quién el fracaso, parecía alguien que había olvidado su propio nombre. Me levanté. Creo que voy a salir un momento. Caminé hacia Remedios. Desbloqueé las ruedas de su silla. La empujé a través del salón, pasando a 30 personas en silencio, por la puerta principal y hacia el porche. El aire de diciembre me golpeó la cara. Frío, afilado, limpio. Pensé que ese era el final. No lo fue, porque a la mañana siguiente mi teléfono sonó y era Marta. Mañana de Navidad. Estaba sentada en una habitación de hotel en Pozuelo, un Eurostars, cerca de la autopista. No me había quedado en casa de mis padres en 3 años. Remedios estaba conmigo, todavía dormida en la segunda cama, las mantas subidas hasta la barbilla. Mi teléfono sonó a las 8:47. Marta. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Su voz era diferente. Despojada, sin pulir, sin actuación. Sonaba como alguien que había estado despierto toda la noche. Necesito decirte algo. Esperé. Sabía lo de la llamada de las prácticas. La habitación del hotel estaba muy silenciosa. Podía oír el zumbido del minibar. Mamá me dijo que ella lo manejó. Dijo que no estabas lista para un trabajo real. Y yo, un respiro tembloroso. No lo cuestioné. Lo sabías desde hace 5 años. Dije que lo sabía y no dije nada. Su voz se quebró, porque si la cuestionaba me convertiría en ti. Y estaba aterrorizada de eso. Cerré los ojos. Así que dejaste que yo fuera el sacrificio. Sí. La palabra salió cruda, sin excusa adjunta, sin un pero. Y no estoy llamando para pedirte que me perdones, continuó. Estoy llamando porque mereces saber que sé lo que hice, y lo siento. El silencio entre nosotras fue largo. Contenía 7 años de cenas de domingo y mensajes no contestados y un chiste sobre una impresora del que 30 personas se rieron. No sé qué hacer con tu disculpa ahora mismo, Marta, pero la escucho. Eso es más de lo que merezco. Una pausa. Luego dijo algo inesperado. Carlos me dijo algo anoche después de que llegamos a casa. ¿Qué? Dijo, tu familia necesita ayuda, Marta. Ayuda profesional. Dijo que no seguirá adelante con la boda hasta que yo aborde esto. Pensé en Carlos en el porche trasero hace 2 años. Tu madre parece complicada. El hombre había estado prestando atención todo el tiempo. Creo que tiene razón, dijo Marta en voz baja. Yo también. Ninguna de las dos dijo adiós. Ella colgó primero. Me senté en el borde de la cama y vi la luz gris de la mañana empujar a través de la cortina. Esa tarde, conduje de vuelta a la casa de mis padres. No para una reconciliación, no para el segundo asalto. Estaba recogiendo la bolsa de viaje de Remedios y la lata de mantecados que habíamos dejado en la encimera de la cocina. La casa estaba tranquila. Las decoraciones de la cena de ayer todavía estaban puestas. Velas consumidas hasta el final. El mantel todavía arrugado donde habían estado 31 servicios. Olía a salsa fría y arrepentimiento. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, ojos hinchados, sin maquillaje. Llevaba una sudadera que no había visto en años. Una vieja de la universidad, descolorida, el tipo de cosa con la que nunca dejaría que nadie la viera. Mi padre estaba sentado a su lado, taza de café frente a él, intacta. Irene, ¿podemos hablar?, dijo mi madre. Me paré en la puerta. Estoy escuchando. Cometí errores. Lo sé. Presionó sus manos planas sobre la mesa, estabilizándose. Pero tienes que entender, crecí sin nada. La gente miraba por encima del hombro a nuestra familia. Solo quería que nos viéramos bien.
Y yo no era lo suficientemente buena. No quería decir, mamá. No levanté la voz. No lo necesitaba. No voy a pelear contigo, pero necesito ser clara sobre algo. Ella esperó. No voy a volver a esta mesa, ni en Nochebuena, ni en Navidad, ni en ninguna reunión, hasta que hagas 3 cosas. ¿Qué 3 cosas? 1. Le cuentas a cada persona que estaba en esa mesa la verdadera razón por la que dejé la facultad. No tu versión, la verdad. Con tus propias palabras, en tu propio tiempo, pero antes de Año Nuevo. Ella se estremeció. 2. Borras el chat de grupo de la familia y dejas que la gente contacte conmigo directamente. Se acabaron los filtros. Su mandíbula se tensó. 3. Empiezas a ver a un psicólogo. No por mí, por ti. Me miró durante mucho tiempo. Y si no lo hago, entonces esta es la última conversación real que tenemos. Y esa será tu elección, no la mía. No respondió. Me giré hacia mi padre. Estaba agarrando la taza de café ahora, con ambas manos. Papá, te escribí una carta hace 4 años. Nunca contestaste. Necesito saber por qué. Miró a la mesa, luego a mí. No sabía qué decir. Eso habría sido suficiente. Cogí la bolsa de Remedios, la lata de mantecados. Caminé hacia la puerta principal. Remedios estaba esperando en el coche. Cuando entré, miró mi cara y me apretó la mano. Lo hiciste bien, nena. Ahora conduce. Conduje. La autopista estaba tranquila. El tráfico de Navidad se había despejado a media tarde. Todo el mundo ya donde necesitaba estar. Bolsas llenas, hornos enfriándose. Solo yo, Remedios y 100 kilómetros de asfalto castellano. Había empezado a nevar. Ligero, del tipo que no cuaja, pero hace que el aire parezca plateado. La radio estaba encendida. Algún locutor repasando las noticias tranquilas del día. Cosas normales, cosas fáciles. Remedios se estiró y bajó el volumen. Nunca les dijiste lo que te dije en el hospital. La miré de reojo. No, eso queda entre nosotras. ¿Puedo decirlo otra vez? Asentí. Se enderezó en su asiento, tanto como los músculos atados a la silla de ruedas permitían. Miró la carretera por delante a través del parabrisas. No a mí. De la forma en que hace la gente cuando dice algo que quiere decir exactamente bien. Dije, intentarán hacerte pequeña. No les dejes, pero no te conviertas en ellos tampoco. Seguí conduciendo. Mis ojos ardían. La carretera se desenfocó por un segundo. Luego se aclaró. Pasé 7 años intentando honrar ambas mitades de esa frase. Ser grande, pero no ser cruel. Construir, pero no arrasar. Ganar, pero no alardear. Mantenerme alta, pero no pisar a nadie. Creo que lo hice bien. Lo hiciste más que bien, nena. Remedios se acomodó de nuevo en su asiento. Se subió la manta más alto sobre su regazo. Lo hiciste limpio. Me reí. Una de verdad. La primera en esta historia. Tal vez la primera risa real en años. Vino de algún lugar profundo e inesperado, como encontrar una ventana abierta en una habitación que pensabas que estaba sellada. Remedios sonrió. Cerró los ojos. Conduje a casa a través del aire plateado, y por primera vez desde marzo de 2017, desde una llamada de teléfono a las 2 de la madrugada, desde un viaje de 4 horas en la oscuridad, desde la primera mentira que mi madre contó en mi nombre, la tranquilidad no se sintió como un borrado, se sintió como paz. 2 semanas después de Nochebuena, las consecuencias eran medibles. El tío Roberto escribió una pieza en su blog personal, sin nombres, sin ubicaciones, solo un ensayo titulado Cuando las familias silencian a la persona equivocada. Trataba sobre la forma en que ciertos hogares designan un chivo expiatorio y un niño dorado, y cómo la gente de fuera nunca cuestiona cuál es cuál. La pieza fue compartida más de 6,000 veces. 3 lectores le enviaron correos para decir que habían llorado. Me contó esto, tomando un café en Getafe, sacudiendo la cabeza como si todavía no pudiera creer lo que había presenciado en esa mesa. La tía Lucía me llamó directamente, primera vez en 4 años. Dijo que ella se encargaría de Reyes este año. Tu madre no será la anfitriona. Creemos que es mejor si alguien más lo maneja. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con la finalidad tranquila de alguien que había tomado una decisión y no estaba interesada en el debate. 3 parientes contactaron en la primera semana. El tío Paco dejó un mensaje de voz, breve, brusco,
de la forma en que los hombres de su generación se disculpan. Debería haber hecho más preguntas. No lo hice. Lo siento. Thomasine llamó. Lloró al teléfono. La creí, Irene, durante 7 años. Lo siento mucho. Simplemente debería haberlo hecho. Le dije lo que les dije a todos. Creíste lo que te contaron. No te culpo por eso. Y Diana. Ella me envió un correo electrónico, no una llamada de teléfono. No tuvo el valor. El correo era corto, 4 frases. Entiendo tus condiciones. No estoy lista para todas ellas, pero he llamado a la doctora Sánchez y he pedido cita para el próximo martes. Eso es lo que puedo hacer ahora mismo. Lo leí 2 veces. No respondí esa noche, pero lo guardé. Más tarde, supe que la empujó. No fueron mis palabras. No fue el post del blog de Roberto. Fue Margarita Henderson. La abuela de Carlos había apartado a Diana antes de irse la noche de Nochebuena y le había dicho: crié a 3 hijos. Nunca una sola vez llamé a un extraño para sabotear a uno de ellos. Necesitas ayuda, Diana. Ayuda real. El juicio de una madre de un igual, de una mujer de su propia edad. Esa fue la cuchilla que finalmente atravesó. Carlos se mantuvo firme. Le dijo a Marta que la amaba, pero la boda estaba en pausa hasta que ella empezara terapia familiar. No como castigo, como prerequisito. No voy a casarme con algo que no entiendo, dijo. Marta estuvo de acuerdo. Empezó las sesiones la segunda semana de enero. Entonces, una semana antes de Reyes, llegó una carta a mi apartamento. No un mensaje, no un correo. Una carta escrita a mano en papel crema, del tipo que Marta usaba para las notas de agradecimiento. El sobre tenía un sello real. La había llevado a un buzón. Eran 4 páginas. Escribió sobre crecer como la buena, sobre la presión de actuar, notas perfectas, modales perfectos, currículum perfecto. Escribió sobre el miedo que vivía debajo de todo eso, el miedo de que si alguna vez fallaba, sería arrojada al papel que yo ocupaba. Actué para ella toda mi vida, escribió. Y todavía no sé quién soy sin su aplauso. Escribió sobre la llamada de las prácticas, sobre los años que se quedó callada, sobre cada Nochebuena que me vio sentada sola al final de la mesa y no dijo nada porque decir algo significaba arriesgar todo lo que había construido sobre mi silencio. Te usé como escudo, Irene. Dejé que mamá te menospreciara para que no me menospreciara a mí. Y me dije a mí misma que no era mi culpa porque yo no era la que decía las palabras. Terminó con esto. No te pido que me perdones. Te pido que sepas que finalmente veo lo que hice y que no estoy bien con quien he sido. Había una postdata. Decía, no elegí derecho porque lo amara. Lo elegí porque mamá dijo que era lo único que valía la pena ser. Leí la carta 3 veces. Luego envié un mensaje de texto de vuelta. Leí tu carta. Necesito tiempo, pero no estoy cerrando la puerta. Su respuesta llegó en segundos. Eso es suficiente. Mi hermana y yo no somos cercanas. No todavía. Quizás nunca de la forma en que las hermanas deberían serlo. Pero por primera vez, somos honestas. Y la honestidad es donde empieza la curación. La adquisición de Apex se cerró en enero. 45 millones de euros. Firmé los documentos finales en una sala de conferencias en San Francisco con vistas al puente. La misma vista que había visto 2 años antes cuando cerré la Serie A. Misma americana. Incluso la de segunda mano. Todavía me quedaba bien. Como parte del trato, me quedé como VP de producto por un periodo de permanencia de 2 años. Significaba reubicarme en Madrid, el centro de operaciones europeo de Apex. Encontré un piso de 3 habitaciones en Chamberí. Nada ostentoso, una calle tranquila, buena luz. Remedios se mudó conmigo. Contraté a una cuidadora a tiempo completo, alguien que pudiera estar allí cuando yo estaba en la oficina. La habitación de Remedios tenía un mirador que daba a un pequeño jardín. Miraba los pájaros cada mañana mientras bebía el mismo té Earl Grey que había estado bebiendo durante 40 años. Esto es más bonito que la casa en la que crié a tu madre, dijo una tarde, sin levantar la vista de su crucigrama. Irónico. Empecé terapia. La mía propia, no familiar. No porque me estuviera desmoronando, sino porque 7 años de silencio dejan marcas que no puedes ver. Del tipo que aparecen a las 3 de la mañana cuando el apartamento está en silencio y tu cerebro decide reproducir cada mesa de cena, cada carta sin respuesta
Cada llamada donde la persona al otro lado eligió la conveniencia sobre el amor. El tío Roberto subía desde Getafe una vez al mes. Traía sus impresiones del boletín y chistes terribles, y comíamos comida para llevar en el suelo de mi salón como si yo tuviera 12 años otra vez. Y él fuera el tío divertido que siempre me colaba postre extra. Él era lo más parecido a un padre que había tenido. Se lo dije una vez. Se quedó callado mucho tiempo. Luego dijo: «Eso significa más de lo que sabes, niña». El artículo de Forbes 30 Under 30 salió la semana después de Nochebuena. Había una foto. Yo en la oficina de Sabina Labs, brazos a los lados, mirando directamente a la cámara. El pie de foto decía: Irene Pérez construyó una empresa de 45 millones de euros en silencio, porque el silencio era el único idioma que su familia le dio. La gente me pregunta si he perdonado a mis padres. La respuesta honesta es complicada. A la gente le encanta preguntar: ¿les has perdonado? Como si el perdón fuera un interruptor de luz. ¿Encendido o apagado? ¿Sí o no? No lo es. Algunos días me despierto y no siento nada más que claridad. Veo a mi madre como una mujer que creció pobre, que fue burlada por sus propios parientes, que construyó toda su identidad alrededor de cómo su familia se veía desde fuera. Y cuando yo no encajé en la foto, ella no supo cómo amarme sin borrarme. La veo, la entiendo. Otros días, estoy en el supermercado y veo a una madre con su hija, y la madre dice: «Estoy tan orgullosa de ti, y tengo que salir del pasillo». Esa es la verdad. Ambas mitades, misma persona. Mi madre completó 4 sesiones de terapia para Navidad. Llamó a 3 parientes para corregir el registro: la tía Lucía, el tío Paco y Tomasín. Lo sé porque Lucía me lo dijo. Dijo que Diana lloró en cada llamada, y no del tipo manufacturado, del tipo real. El tipo que no tiene una audiencia en mente. No ha llamado al resto todavía, pero ha empezado. Mi padre me escribió una carta, una página, sin preámbulos, sin justificación. Solo. Debería haber respondido. Debería haber respondido cada vez. No tengo una razón que sea lo suficientemente buena. Solo tengo la verdad, que es que tenía miedo de tu madre y elegí su silencio sobre el tuyo. Ese es mi fracaso. La leí en mi mesa de la cocina. Remedios estaba dormida en su habitación. El apartamento estaba tranquilo. No respondí todavía, pero guardé la carta. Esto es lo que he aprendido. El amor sin límites es solo una puerta sin cerradura. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede coger lo que quiera, y lo llamarán familia mientras lo hacen. No odio a mi madre. Odio lo que hizo. Y estoy aprendiendo lentamente, imperfectamente, a separar las dos cosas. Pero no me sentaré en una mesa donde mi nombre solo se pronuncia con lástima. Ya no. Mis límites no son un castigo. Son arquitectura. Estoy construyendo la forma de una relación a la que realmente pueda sobrevivir. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, un padre que reescribe tu historia, un hermano que se lleva el protagonismo, una familia que te convirtió en la fábula con moraleja, quiero que sepas algo. No tienes que construir una empresa de 45 millones para probar tu valía. No construí Sabina Labs para probarle nada a mi madre. Lo construí porque mi abuela me dio 3.200 euros y dijo: «No te crié para ser pequeña». Lo construí porque el silencio era el único espacio que me dejaron, y decidí llenarlo con algo real en lugar de algo amargo. Tu valía no es la empresa que construyes. No es el título que ganas o el cargo en tu tarjeta de visita o el número en tu cuenta bancaria. Tu valía es el hecho de que seguiste adelante cuando nadie aplaudió, cuando nadie preguntó, cuando nadie creyó. Tal vez eres la hija que llama y nunca le devuelven la llamada. Tal vez eres el hijo que aparece en cada fiesta y es presentado como el que no lo logró. Tal vez eres el hermano que recibió la ropa heredada mientras otro recibía los aplausos. Te veo. Y si necesitas permiso para poner un límite con alguien que te ama mal, aquí está. Puedes amar a alguien y aún así negarte a dejar que te definan. Puedes honrar de dónde vienes sin dejar que eso decida a dónde vas. Puedes alejarte de una mesa donde tu nombre solo se pronuncia con lástima. Puedes construir algo en silencio. Y un día, tal vez no hoy, tal vez no este año, pero un día, el silencio hablará por sí mismo. No como venganza, no como prueba, solo como el sonido tranquilo e innegable de una vida bien vivida. Esa es la única reivindicación que dura.
Es febrero ahora. La abuela Remedios cumplió 81 años la semana pasada. Le organicé una fiesta. Nada extravagante. 12 personas. Mi apartamento en Chamberí, una tarta de chocolate de la pastelería de la esquina y una lista de reproducción de canciones que realmente le gustan, a diferencia de la que mi madre solía poner para aparentar. El tío Roberto estaba allí. Llevaba un gorro de fiesta ridículo y no se lo quitó en 3 horas. Tomasín condujo desde Toledo con su mujer y su hijo pequeño, que pasó la tarde intentando robar glaseado de la tarta con sus propias manos. Y Marta vino. Vino sola. Sin Carlos, sin anillo, todavía no. No se quedó mucho tiempo, pero entró con un ramo de gardenias, la flor favorita de Remedios. El tipo de detalle que solo conoces si has estado prestando atención durante más tiempo del que has dejado ver. Las puso en la mesa y dijo: «Feliz cumpleaños, abuela». Remedios levantó la vista desde su silla de ruedas y sonrió. «Ya te ha llevado tiempo». Marta se rió. Fue pequeño y un poco roto, pero fue real. Mi madre no estaba allí. No porque no la invitara. Lo hice. Dijo que no estaba lista. Y por primera vez la creí, porque no estoy lista es honesto, y la honestidad es donde empezamos. Remedios se sentó en la cabecera de la mesa. Miró alrededor de la habitación a las caras, las flores, el gorro de fiesta ridículo en la cabeza de Roberto, el niño con glaseado en la barbilla. Me miró a mí, sonrió. «Esta es una buena mesa», dijo. «Tiene razón. Es una buena mesa. La construí no con dinero, no con venganza, sino con paciencia, con silencio y con la gente que apareció cuando nadie estaba mirando. Me llamo Irene Calvo. Alguna gente me conoce como Irene Pérez. Tengo 29 años y he terminado de ser la moraleja de la historia de otra persona. Esta es mi historia y soy yo la que la cuenta ahora. Gracias por quedarte conmigo a través de toda esta historia. Si el viaje de Irene significó algo para ti, si alguna vez has sido el que estaba sentado en silencio en una mesa donde tu nombre solo se pronunciaba con lástima, me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción. Hay una con la que creo que conectarás igual de profundamente. Nos vemos allí.